el de los hijos de Adán y Eva. Imaginen ese mundo, joven, salvaje, lleno de posibilidades y de sombras. Bajo un cielo inmenso, dos hermanos crecieron juntos. Caín, el mayor, fuerte como la tierra que trabajaba, de manos callosas y mirada firme. Su espíritu era como el fuego, apasionado, intenso, a veces impredecible. Abel, el menor, pastor de ovejas, de carácter más sereno. Su alma era como el agua de un arroyo tranquilo, y en sus ojos se reflejaba la paciencia de quien observa el lento pastar del rebaño. Eran diferentes, como el día y la noche, pero la sangre que corría por sus venas era la misma. Jugaron en los mismos campos, se refugiaron de la misma lluvia bajo los mismos árboles, y escucharon, quizá junto al fuego por la noche, las mismas historias de sus padres, la historia de un jardín perdido, de una serpiente y de una promesa. Llegó el tiempo de presentar ofrendas al Creador. Una ocasión solemne, un puente tendido entre el cielo recién alejado y la tierra aún temblorosa. Caín, con el sudor de su frente honrado, tomó de los frutos de su cosecha, lo mejor de su trabajo, lo que la tierra le había dado con esfuerzo. Abel, por su parte, escogió con cuidado los primogénitos de su rebaño, los más robustos, los más perfectos, y los presentó. El sonido de un fuego crepitante se une brevemente a la música. Narrador, y entonces ocurrió. Un silencio que lo dijo todo. El fuego divino consumió con avidez la ofrenda de Abel, elevando hacia el cielo un humo grato y fragante. Pero la ofrenda de Caín quedó allí, intacta, ignorada. Un montón de frutos silenciosos y rechazados. Silencio dramático de 3 segundos. Narrador, el rostro de Caín se demudó. No era solo decepción. Era algo más oscuro, más profundo. Era una herida en lo más hondo de su orgullo. Una vergüenza ardiente que le subía por el cuello y le enrojecía la cara. ¿Por qué no? ¿Acaso su esfuerzo no había sido tan grande? ¿Era acaso su hermano mejor que él? La semilla de la indignación, regada con la envidia, comenzó a brotar en su corazón envenenándolo todo. La música se vuelve inquietante, con notas bajas y persistentes. Narrador. Y el Creador, en su misericordia, se dirigió a Caín. Su voz no era de reproche, sino de advertencia, como un padre que ve a su hijo acercarse a un precipicio. Voz de Dios, eco suave y grave. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si obras bien, ¿no serás aceptado? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Su deseo es poseerte, pero tú debes dominarlo. Narrador, era una elección, una oportunidad. Le estaba mostrando el monstruo que aguardaba tras la puerta de su corazón y le daba la llave para mantenerla cerrada. Tú debes dominarlo. Pero la herida era demasiado profunda. Las palabras resonaron, pero no penetraron. Caín ya estaba escuchando otra voz, una voz interior que susurraba mentiras de injusticia y de rabia. Pausa. El viento vuelve a sonar, más fuerte. Narrador. Caín salió al campo, consumido por una negra tempestad interior. Abel, inocente, quizá preocupado por su hermano, fue a su encuentro. El sol brillaba alto, pero una sombra fría se cernía sobre ellos. Narrador, más lento, con peso y allí, en la soledad del campo, lejos de toda mirada, excepto de una. Caín habló con su hermano Abel. Silencio absoluto. Narrador, no sabemos qué se dijeron. Quizá una discusión, quizá un último reproche, o quizá solo un silencio cargado de todo lo no dicho. Y entonces, cuando la envidia y la rabia estallaron en un momento de locura cegadora, Caín alzó su mano, y con ella una piedra o quizá una herramienta de labranza, y la descargó con toda su fuerza sobre su hermano. Efecto de sonido impactante y seco, seguido de un silencio mortal. Narrador. El golpe resonó en el campo, pero resonó mucho más fuerte en los cielos. Abel cayó. Su sangre, la primera sangre humana derramada, empapó la tierra fértil, que la bebió con horror. El silencio más aterrador sucedió al grito. Caín quedó allí, de pie, jadeante, mirando el cuerpo sin vida de su hermano. La tempestad en su interior se había calmado, dejando solo un vacío terrible, un frío que lo helaba hasta los huesos. La voz de la razón volvió, y con ella el peso abrumador de lo que había hecho. La música regresa, muy tenue y lúgubre. Narrador. Y entonces la voz volvió a sonar. No era ya una advertencia. Era una pregunta que atravesaba el alma. Voz de Dios, eco grave y triste. Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Narrador. Y Caín
atrapado en la mentira, respondió con la frase más cobarde y solitaria de la historia. Voz de Caín, temblorosa, desafiante, no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Narrador. Pero la tierra, manchada con la sangre de Abel, tenía una voz, y clamaba, y Dios la escuchó. Voz de Dios, con autoridad y tristeza, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando la labres, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Narrador. La condena no era solo un castigo, era una consecuencia. La tierra que la amaba, de la que se enorgullecía, ya no respondería a su tacto. Se había convertido en su enemiga. Y su vida, en un eterno vagar, cargando con el peso de su culpa. Caín, voz quebrada, con pánico, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra, y he de esconderme de tu presencia. Seré errante y extranjero, y cualquiera que me encuentre me matará. Narrador, y aun en medio de la maldición, hubo misericordia. Dios puso una marca sobre Caín. No era un estigma de vergüenza, sino una señal de protección. Una advertencia para que nadie se atreviera a vengar la sangre de Abel con más sangre. Caín, el primer homicida, sería también el primer ser protegido por una ley divina. La música se transforma en algo melancólico y vasto. Y así, Caín partió. Salió de la presencia del Creador, más solo de lo que ningún hombre había estado nunca. Su vida sería un largo exilio, arrastrando sus pies sobre una tierra que le negaba su fruto, mirando a cada persona que se cruzara en su camino con el miedo de ver en sus ojos el reproche que llevaba dentro. La historia de Caín y Abel nos deja una pregunta eterna que resuena en el corazón de cada generación. ¿Qué hacemos con la envidia que nace en nosotros? ¿Cómo dominamos al monstruo que acecha a nuestra puerta cuando sentimos que hemos sido tratados con injusticia? Porque la primera muerte no fue solo un acto de violencia. Fue la elección de escuchar el susurro de la envidia en lugar de la voz de la gracia. Y esa elección, desde entonces, se repite una y otra vez en el campo de batalla del corazón humano.